Hola, hola, bienvenidos a esta nueva serie, Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy trataremos el tema, la comida de Cristo da vida eterna. Veremos hoy día la historia de Enrique VIII, cómo teniendo tanta comida, él desperdició su salud. Veremos esta historia en breves momentos. Bien, vamos a continuar con el tema La comida de Cristo da vida eterna. Estamos tratando la serie Las virtudes de Cristo Jesús y hoy veremos una de las virtudes es que Jesús sí nos alimenta con comida que nos da vida eterna, que nos lleva a la vida eterna. La historia de Enrique VIII se cuenta en muchas facetas, como rey, como luchador, como jefe, pero hay un área que no se sabe mucho y no se cuenta, que Enrique VIII creía que los reyes deberían de comer todas las carnes posibles, ¿no?, que hay, carne de cerdo, carnes de tantos animales que se comían en ese tiempo. Ustedes han visto en las películas cómo en bandejas pasaban diferentes animales en asados. Y él decía, esta es comida de reyes. Y él no comía las verduras porque decía que esa comida es de gente pobre, de gente que no es pues de la alta realeza. Y vivió comiendo esas comidas hasta que le pasó la factura su mala alimentación. La historia cuenta que poco a poco se enfermó y lógicamente por el deterioro de su cuerpo, porque le faltaban las verduras, Enrique VIII murió. La causa, los médicos dijeron, por falta de una buena alimentación, porque no se nutría bien. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos lo mismo? Ahora que estamos mundialmente en tiempos de pandemia, el virus COVID está atacando, hay tercera, cuarta ola. Ayer nos enteramos que en Rusia estaban muriendo cada día 1000 personas y es interesante cómo un país que produjo las vacunas hoy en día tiene problemas y ellos dicen que están afectados por una quinta ola. Se descuidaron. El reportaje decía que se habían descuidado, o sea que ya empezaron a vivir como si fuese normal y ya no se cubrían con los barbijos o los tapabocas, ya se habían vacunado y estaban la gente normal. Y miren cómo rebrotó. Y hay países que sí se están cuidando, porque hay países como el nuestro que como vemos que el gobierno no nos cuida ni nos cuidó casi en toda la historia de este virus, más bien nos maltrató y nos descuidó. La gente tuvo que aprender a cuidarse solo. Primero, tomando pues algunos medicamentos como la ivermectina, que era bueno para poder al menos contraatacar esto, no dejar que haga toda la enfermedad en los pulmones. También con una buena alimentación. Y nosotros en este país pudimos alimentarnos bien. Me refiero al Perú, en esta tierra bendita, y cada peruano tuvo que defenderse a sí mismo ante tal descontrol y descuido de las autoridades. Esto ha hecho que el Perú hoy en día sea uno de los países casi con 0 muertes cada día, muy pocos ya infectados. Los rebrotes que estaban por venir no han podido tocarnos porque no solamente hay un cuidado personal,
muchos nos cuidamos con ivermectina, otros también se han vacunado, otros, y a pesar de todo eso tenemos que usar el tapabocas, el barbijo. Y esto ha causado y ha tenido muy buena repercusión en el Perú. Es un país que está ahorita ya casi con un porcentaje de infección mínima. Entonces, la alimentación, que fue algo que los peruanos usaron mucho, una buena alimentación con verduras y con frutas y comer pues pocas carnes. Esto ha hecho que realmente salgamos de esta situación. Pero aquí Jesucristo en Juan capítulo 6, del versículo 25 hasta el 30, hasta el 29, nos habla justamente de la importancia del alimento, ¿no? Esa comida que es importante. Y hay veces, así como la comida es importante en lo natural, en lo espiritual, también hay otra comida que es mucho más poderosa que la natural. Y Jesús dice en Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, estaban cruzando el mar de Galilea, le dijeron a Jesús, ¿no? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto está hablando de lo que había hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces, en el verso 27 Jesús les dice eso, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que a Dios Padre le plació darle esa potestad, esa virtud a Jesús de darles a todos los hombres una comida espiritual, una comida que tiene que ver con las palabras de Jesús, una comida que de verdad los va a tener sanos y en salud física, como sanos mentalmente, como sanos espiritualmente. Esta comida que Jesús con sus palabras y sus enseñanzas nos da es para vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que tan necesaria como la comida natural y saber comer bien, es también la comida espiritual. Tal vez tú en lo físico, en lo natural, cuando tienes hambre, sientes que el estómago gruñe y se queja y cuando no has comido porque de repente has estado muy ocupado, como el cuerpo mismo te pide comer. De la misma manera, en la parte espiritual, cuando tú ya te acostumbras a comer la comida de Cristo, o sea, cuando tú te acostumbras a leer las palabras de Cristo y comienzas a examinarla, a reflexionarla, a pensar, entonces tu espíritu y tu alma, y también lógicamente tu cuerpo, van a sentir ellos, cuando no lo haces, la necesidad de que le alimentes con esas palabras de Jesús. Y tú vas a percibir que tienes necesidad de algo, no sabes qué, tal vez en esos momentos, pero te acuerdas, no leí las palabras de Jesús. Ojo que no te estoy diciendo que no has leído la Biblia, porque hay grandes cristianos que han leído toda la Biblia 5 o 7 veces, se han leído a Moisés, a David, a los profetas, a Pablo, a Pedro, en todas las cartas, a Juan, pero se han descuidado de enfocarse en las palabras de Jesús.
Ustedes se están dando cuenta que todos estos mensajes que estoy trayendo todo este tiempo de las virtudes de Jesús, nos estamos concentrando en las palabras de Jesús, en sus virtudes, para poder seguirle, porque Él dijo, aprended de mí, y dio dos virtudes, que soy manso, y otra virtud, que soy humilde de corazón. Y Él tiene muchas más virtudes, como la que hemos visto el otro día en un tema. Él tiene la virtud de perdonar, lo que otros no te perdonan, Él sí te perdona. Y hoy estamos viendo la virtud que Él sabe dar la comida que lleva a la vida eterna. Entonces cuando tú lees las palabras de Jesús, porque Él mismo las dijo, la comida que a vida eterna permanece, esa comida es la que ustedes deben procurar, deben trabajar por esa comida. O sea, deben de esforzarse en levantarse en la mañana, o si tienen un tiempito en la tarde o en la noche, por último, si han estado muy ocupados, pero tienen que alimentarse de la palabra de Cristo Jesús, porque este alimento, esta les va a llevar a la vida eterna. Esto es para vida eterna. Ya Jesús en Juan 6:29 dijo también Él, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él, o sea que Cristo ha sido enviado, ¿no? Lo leemos de nuevo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si tú quieres ver la obra de Dios en tu vida, una obra de sanidad, una obra de liberación, una obra de Dios protegido por el virus, entonces tienes que agarrarte de Él, de Jesús, porque a Él lo envió Dios para eso, para que tú puedas alimentarte de las palabras de Cristo Jesús y agarrarte de esas palabras y vencer toda enfermedad, toda dolencia, todo temor. Para eso vino Jesús, para alimentarte de esta comida que es para vida eterna. Tú dirás, ¿y la comida natural también necesitamos? Claro, pero aún esta comida espiritual tiene mucho más poder que la comida natural, porque aún con la comida espiritual podrías vivir más años, porque un día Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. Entonces, esta comida espiritual sí es necesaria. ¿Qué es comida según el diccionario de la Real Academia Española? Comida, dice, es lo que se come o bebe para nutrirse. Ahí subraya esa palabra, para nutrirse. Significa que cuando nosotros nos alimentamos de las palabras de Jesús, por ejemplo, que nos está diciendo que Él vino para darnos una comida súper natural, mejor que las vacunas, mejor que el mejor antibiótico. Sus palabras nos van a nutrir, nos van a dar fuerza, nos van a dar las defensas necesarias para luchar contra toda enfermedad, toda pandemia. Usted tiene en sus manos la posibilidad de ser sano, ser libre. Solamente tiene que arrepentirse de sus pecados, decirle al Señor Jesús, de ahora en adelante voy a alimentarme de tus palabras, las voy a memorizar, las voy a siempre a tener en mi mente, y cuando tengo algún problema las voy a sacar para combatir toda dificultad. Y si tú te arrepientes de todos tus pecados, el Señor te va a ayudar a que entiendas sus palabras. ¿Cómo se hace eso? Con una sencilla oración. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Bendito Jesús, gracias te doy porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy, Señor, confieso con mi boca que eres mi Señor y mi Salvador. Y creo, Señor, que a partir de hoy voy a enfocarme más en tus palabras, porque quiero nutrirme de esas palabras que son medicina, que es la mejor defensa contra cualquier enfermedad. Señor, de hoy en adelante voy a leer tu palabra con mucho cuidado. Ayúdame a entenderla siempre. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración, déjame decirte que tu alimento de cada día, las palabras de Cristo que leas, te va a dar vida eterna. Que Dios te bendiga.